Bien, entonces van a ir ahí al canal y le van a dar un me gusta, van a suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones. Nuestra última prédica ya lo hemos subido, ya tiene unas cuantas vistas por ahí y damos gracias a Dios por esto. Así que este mensaje también va a ser subido al YouTube en los próximos días, que se edite, se acorte y todo lo demás, va a ser subido al YouTube para poder visualizarlo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Nosotros nacemos, crecemos y morimos. El problema está que nadie se acostumbra a la idea de morir, porque le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo a la muerte. Y obviamente nosotros hemos pasado por etapas donde nuestros seres queridos han partido, han tomado su último tren a casa, y mientras los despedíamos, pues nuestro corazón se partía en 1000 pedazos. En la pandemia mucha gente perdió a sus seres queridos, y como me decía un amigo que es enfermero, me decía: César, no te imaginas, la gente está muriéndose sola, y yo como enfermero tengo que hacer de el familiar más cercano, tengo que apretarle la mano, y ellos morían con mi rostro en sus ojos. Su familia no podía estar y pasaban a una eternidad con el rostro del enfermero que los cuidó hasta los últimos días. Obviamente que ese tipo de evento a mi amigo lo dejó muy golpeado. Estaba acostumbrado a ver personas que parten, pero en la cantidad que partían y de la forma en que partían no estaba acostumbrado. Decía César, gente que, yo trabajo en una clínica, gente que es millonaria, pero ni todo su dinero del mundo pudo detener el COVID y partieron. Entonces la muerte es un estado, es la capacidad del cuerpo de dejar de vivir. Pero el detalle está que el espíritu y el alma siguen intactos, ¿saben? La muerte es un cambio de dimensión. Cuando uno muere, pasa de la dimensión de los vivos a la dimensión de los muertos. Hablo de dimensión porque es un término actual. Antes se hablaba de el cielo, de los cielos, ¿verdad? O sea, los 3 cielos son 3 dimensiones, pero la muerte también es un campo dimensional. Es que pasas de esta dimensión de estar vivo a la dimensión de no vivir, de que el cuerpo se desconectó de la vida, pero tu alma y tu espíritu siguen estando vivos. Y eso es un problema para muchas personas. Ahora les voy a explicar por qué. Por eso, cuando los de allá quieren pasar para acá, surgen problemas. Ahora me dirán, pastor, a ver, ¿usted es cristiano, evangélico, es agnóstico, qué cosa es? ¿Por qué me dice que los de allá quieren pasar acá? Sucede que cuando uno muere, la Biblia dice, es escrito por el rey David: todos mis días están escritos en tu libro. Entonces, cuando uno está en el Señor sabe cuándo nacemos y también sabe cuándo vamos a partir. Pero hay gente que muere antes de tiempo. Hay gente que parte a una eternidad antes de tiempo. Y he ahí el gran problema. Ahora vamos a ver dónde está en la Biblia eso, poquito a poco vamos a ir desglosando. Pero los que quieren pasar de la dimensión de los muertos a la dimensión de los vivos, es ahí donde los vivos tienen demasiados problemas. Ocurre que siempre los de allá quieren seguir en este plano, por muchas razones, porque dejaron a sus hijos pequeños, porque se acostumbraron a esta vida, por muchas razones. Esos fueron los que murieron antes de tiempo. Y a veces los vivos pedimos que no se vayan.
Hay gente cristiana evangélica, es más, conocemos a una hermanita, con Mari, con mi esposa, que no deja ir a su papá. Entonces los vivos, cuando nuestros seres queridos mueren, nos abrazamos al ataúd y decimos: no te vayas, cuídame desde arriba, sé mi ángel, cuida a mis hijos, protégeme. ¿Han ustedes leído esos memes? Tengo un ángel en el cielo que es mi padre, que es mi madre. Eso no puede ser. Eso es imposible. Bíblicamente es imposible. Y es ahí donde ese tipo de exclamaciones, ese tipo de invocaciones anclan a estos seres muertos y los hacen permanecer en este plano. Yo les voy a hablar esta noche tal vez, y no es que ufano de saber mucho, sino que trato de llevar una teología vivencial. O sea, lo que hemos vivido en nuestro ministerio de liberación, quiero plasmarles a ustedes en este contexto. Y tal vez no lo has escuchado de un pastor, lo que esta noche vas a escuchar, porque unos lo niegan, otros no tienen el conocimiento y otros hasta le tienen miedo. Así que nosotros siempre, la cultura latinoamericana le tiene mucho temor a la muerte, le tiene mucho respeto, le rinde homenaje, le rinde pleitesía. Entonces cuando una persona muere, le hace su misa del mes, de los 6 meses y del año, ¿verdad? Le tenemos mucho respeto a los muertos. Y esto es de toda Latinoamérica. Ya en Europa, con esto de la Santa Muerte que se ha extendido en todo el mundo, que viene desde México, también están entrando a este detalle. Entonces, cuando un ser querido muere y nosotros intentamos aferrarnos a su recuerdo, a su memoria, hay problemas aquí para los vivos. Todas las religiones están de acuerdo, y la ciencia también, a su manera, algunas religiones están de acuerdo que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Pero solo la Biblia, que es la entidad legal divina, por excelencia, nos narra lo que ocurre después de la muerte. Entonces, el problema es cuando los de allá vienen a este plano por muchas razones. Las razones por lo cual vienen a lo que nosotros les llamamos las almas errantes o las almas en pena o las almas desencarnadas. ¿Por qué vienen a este plano? Vienen por invocación. Una de las invocaciones es cuando un ser querido muere y invocamos. Hemos tenido el caso, les cuento un caso. Una jovencita vino y su mamá había fallecido. La mamá era cristiana aparentemente. Entonces la jovencita, 5 días después que la mamá muere, hace una media luna con su ropa, miren lo que hace, y en medio pone su foto. Y la chica se arrodilla y le dice: mamita, quiero que me cuides desde el cielo. Quiero que tú dirijas mi vida, quiero que cuides a mis hijos. Y entró en llanto. Aparentemente eso estaba muy tierno, muy sentimental. Pasaron los días y de pronto la muchacha no podía dormir. Se levantaba a medianoche, asustada, empezaba a ver sombras en la casa. Llegó al extremo donde oía literal: mátate, da veneno a tus hijos y luego suicídate. Y como toda persona que tiene oídos, volteaba a ver quién le está hablando y no había nadie. Y fue un tormento, ¿saben? La chica estaba a punto de volverse loca. Cuando la traen a nuestro ministerio, empezamos a trabajar con ella, se le preguntas y me cuenta la historia.
Algún día voy a pasar ese video porque yo tengo el video aquí, en este teléfono. Cuando yo le pregunto a la entidad, la chica entra en trance. Cuando yo le pregunto, ¿quién está ahí? ¿Es un demonio o es un espíritu humano? Y me responde, es un espíritu humano. Y yo le digo, ¿quién eres tú? Y me dice, soy la mamá de esta muchacha. ¿Y qué quieres hacer con ella? Matarla. Matarla. Y yo le digo, ¿por qué? Porque la odio. Y yo entendí algo, en ese rato el Espíritu Santo siempre trabaja con nosotros. Me dice, en el lugar donde está, no puede haber amor, porque Dios es amor. Y esa entidad estaba en un lugar donde no estaba el Señor. Y por lo tanto, no podía estar el Señor ahí. Y yo le digo, ¿cómo entraste? Es que ella me invocó. Ella me invocó. Y es que yo estoy aquí. ¿Y en qué parte de su cuerpo te has pegado? En su espalda. Primer síntoma de una persona que tiene un alma errante es dolor de espalda, frialdad de pies, dolor de huesos, hincones en el brazo izquierdo. Síntomas de que una persona tiene un alma errante pegada a su espalda. Y yo le dije a esta mujer, yo no entiendo por qué tú estés ahí, porque hasta donde supe tú eras cristiana. ¿Y saben qué me dijo? Utilizando la voz de su hija, me dijo, es que yo morí sin confesar un pecado. Yo por ti no puedo hacer nada, le dije, a mí me interesa tu hija que está viva. Así que utilizamos los códigos que el Señor nos ha enseñado para liberarla, para sacarla, y salió. Después que esta alma errante se desprende de los hombros de esta chica, la muchacha empezó a vomitar, y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba. Cuando la chica vuelve en sí, el rostro era totalmente diferente. Me dice, pastor, un peso se me fue de encima. Claro, le digo, ¿estaba tu mamá ahí? Pero algo curioso, era en estas fechas muy calurosa, el año pasado creo que fue, muy calurosa, donde en el lugar donde estábamos ayudándola, orando por ella, teníamos 3 ventiladores. Pero la jovencita empieza a temblar y decía, tengo mucho frío. En el lugar donde estoy, tengo mucho frío. Y ustedes dirán, pastor, un momento. La Biblia dice que solamente hay 2 lugares donde pueden ir. El lugar de tormento, donde se fue el rico, y el seno de Abraham, donde se fue Lázaro. Claro, eso es lo que la teología convencional nos ha enseñado. Hoy, bíblicamente, les voy a demostrar que hay almas errantes, según la Biblia, y la Biblia nos dice dónde están viviendo. Así que antes de que me apedreen o me tiren gasolina y fuego, permítame continuar, y ustedes van a entender. Somos cristianos, creemos en el nuevo nacimiento, en los milagros, en las liberaciones. Creemos que el Señor viene por segunda vez a llevar a su pueblo, así que no están en una secta. Vamos a continuar. Vamos a ir a la Biblia, y si no lo tienen yo le voy a leer, porque tengo que sustentar todo esto con la Biblia, para que ustedes digan, oh, el pastor no está inventando. Es más, puede que no me crean, puede que se pregunten, esto no puede ser, y es por eso que yo tengo que darles pasajes bíblicos para que ustedes puedan entender. En el libro de Job, el capítulo 24 y el versículo 12, yo lo voy a leer de la versión del oso del año 1573. A mí me gustan estas versiones porque mientras más antiguas son más cercanas a las originales. La Biblia del oso data de 1573 y en el libro de Job, capítulo 24, versículo 12 dice, de la ciudad claman los hombres, y las ánimas de los muertos dan voces, pero Dios no escucha.
Qué curioso, ¿verdad? De la ciudad claman los hombres y las ánimas de los muertos dan voces, pero Dios no escucha. Eso está en el libro de Job. Ahora, las ánimas de los muertos dan voces. Esto lo habían leído alguna vez. Y yo lo voy a leer en la versión JBS, el mismo pasaje, una versión más actualizada, dice: de la ciudad claman los hombres y las almas muertas dan voces, pero Dios no puso estorbo, o sea, Dios no escucha. Job está diciendo que hay almas, las almas de los muertos claman, dan voces, pero Dios no escucha. ¿Por qué? Algo que no tengo respuesta. ¿Por qué Dios no escucha? Muy bien. Este pasaje nos dice que dan voces. Yo encontré algunas razones. La razón número uno, tal vez porque Dios no escucha a estas almas errantes, está en el libro de Eclesiastés 7:17. Eclesiastés 7:17. Dice así. Este mensaje va a ser subido a YouTube, después ustedes lo ven en casa, empiezan a revisar la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés 7:17 dice: por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? O sea, las personas que son malas, necias, mueren antes de tiempo, porque Dios ve la maldad en esas personas y les quita la vida. Hay un pasaje, no recuerdo en qué parte de la Biblia, pero dice que había un hombre tan perverso, literal, dice, y Dios lo mató. Así, era tan perverso el tipo, y literal, Dios lo mató, dice así escrito. Entonces, estas personas son demasiado malas y mueren antes de tiempo. Pero también en Romanos dice que la paga de pecado es muerte. Y hay gente, los criminales, los delincuentes, los asaltantes, se agarran a balazos, un accidente de tránsito, algo ocurre, un suicidio, mueres antes de tiempo. Este tipo de personas que mueren antes de tiempo no califican ni para el lugar de tormento, menos van a calificar para el cielo. Y se quedan flotando como almas errantes, como almas en pena. La iglesia convencional cristiana dice, son demonios, no son, los que murieron se van a un lado y los que murieron con Cristo se van a otro lado. Pero la Biblia me demuestra que no es así. Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué Dios no los escucha? Primero, porque murieron antes de tiempo. Hemos conocido casos de personas que se han suicidado. Y hemos conocido el caso de un pandillero que vino a vernos a nuestra casa, donde a su jefe lo acribillaron. Y cuando ministramos al pandillero, después les voy a contar, apareció el jefe. Luego les voy a contar. Entonces, esa gente, por ejemplo, que está caminando por la calle, pero tiene el corazón muy malo, de repente viene un carro y los atropelló. De pronto estaban en esta dimensión y así, en segundos, se encuentran en la dimensión de los muertos, donde hay oscuridad, donde no hay nada, hay soledad, hay frío. De pronto, entonces ellos quieren volver a este plano, quieren volver a estar con los vivos. Entonces empiezan a vagar y van a su casa, y en las casas hay actividad paranormal, las cosas empiezan a moverse, las personas sienten que su cuerpo se escarapelea, ¿verdad? Los vellitos se paran, sienten sombras, sienten aliento. Mire, yo conocí el caso de una persona que vino a vernos, donde la cuñada había muerto y ella le hace un reclamo ante la tumba de la cuñada. Por asuntos familiares que habían tenido, le hace un reclamo. En la noche, ella va a dormir y literal siente aquí en su oído, ese rato ingresó algo frío a su cuerpo y no pudo dormir.
estuvo de terror toda la noche. Me llamaba, me escribía, yo me hacía el difícil, ¿no? Que tenía tantas cosas que hacer, yo ni siquiera sabía el asunto. Cuando finalmente viene a mi casa, yo la confronto y aparece esta entidad. La cuñada se le había pegado a la espalda y la estaba matando. Tuvimos que aplicar los códigos que nos ha dado Jesús para sacar este tipo de entidad. Entonces surge un problema cuando los de allá quieren venir acá. Las casas se ponen pesadas, las casas se ponen cargadas. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a ver a Isaías 26. Pastor Carlitos, no me vais a apedrear, hermano. Mentira, hermano. Vamos a ver lo que dice Isaías 26. Increíble lo que dice Isaías 26. No, perdón. Job 4:15. Job 4:15. En la versión Reina Valera. Job 4:15 dice así. Miren lo que dice la Biblia. Entonces un fantasma pasó frente a mí e hizo que se me erizara el vello de mi cuerpo. ¿Sabían que eso estaba en la Biblia? Si no lo sabían, entérense. Entonces un fantasma pasó frente a mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Continúa, dice, alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no vi el aspecto que tenía, todo en silencio. Miren lo que está escrito ahí. Entonces la Biblia habla de los fantasmas. Y los fantasmas, mis queridos, no son demonios. Los fantasmas no son demonios, son almas errantes. Pero pastor, no entiendo, ¿por qué no está en el lugar de tormento? Vamos ahí, vamos por partes. Entonces, los que mueren antes de su tiempo en maldad, ¿dónde es que viven? ¿Dónde viven? Pero ustedes dirán, a ver pastor, momento, entonces estás diciendo que los de allá vuelven a la vida. No vuelven a la vida, vienen como almas errantes, como muertos en pena, como yo les llamo cadáveres astrales. ¿Por qué? Porque viven en un bajo astral. Vamos por partes. Son almas errantes. Y justamente es lo que habla el libro de Isaías. Ahí vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 14, dice así: ellos están muertos, no volverán a vivir. Miren, no son más que sombras, no volverán a levantarse. Pues los has castigado, los has destruido, has acabado con todo recuerdo de ellos. ¿Qué son? Dice, son sombras, no volverán a vivir. O sea, son fantasmas. Bien, ¿y dónde es que viven estos fantasmas? ¿Dónde es que viven? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde es que viven? ¿Y cómo se les llama? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, muchos hemos pensado que las huestes son demonios, pero estuve releyendo y dice, principados sí son ángeles caídos, potestades también son ángeles caídos,
Gobernadores también son ángeles caídos, pero luego hace una separación. Dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las almas errantes, o las almas en pena, o las almas desencarnadas, viven aquí, en las regiones celestes, junto con los ángeles caídos. Lamentablemente, estas almas errantes son esclavizadas por los demonios. Hay un caso donde estuvimos viendo con mi esposa y analizando muchas cosas de una pastora de acá cerca que se llamaba la pastora Emma. La pastora Emma empezó a adelgazar, 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 adelgazar y adelgazar. ¿Han oído ustedes? Algunos lo han oído. Y esta pastora decía que cada vez que alguien se acercaba a orar por ella, se enfermaba y otros han muerto. Entonces ya no querían orar por la pastora. Y la pastora murió flaquita, decolorada, con los dientes muy prominentes. Entonces a ella le enviaron un muerto para matarla. Ocurre que cuando un alma errante está flotando, viene un brujo de alto rango y hace un pacto. Se va y profana una tumba. Ahí derrama su sangre y le dice a esa calavera que vaya y se pegue al cuerpo de alguien para matarla. Pastor, espérate un momento, ¿tú eres cristiano, eres brujo? No, soy cristiano, soy evangélico, pero eso hacen. Entonces ese muerto que está arriba recibe un permiso y se pega en la espalda de esa persona a la que fue dirigida la maldad. ¿Nos hemos enfrentado eso en nuestros casos? Claro que sí, claro que sí. Hemos encontrado muertos pegados en la espalda enviados por hechicería. Claro que sí. Recuerdo que vino un niño, ¿te acuerdas, Oscar? Ahí estaba Oscar. Vino un niñito con su mamá y el niñito quería ser libre, tenía 13, 14 años y empezamos a ministrarlos. Se identificaron muchos espíritus demoníacos, pero yo pregunto, ¿hay algún alma errante pegada en este cuerpo? Y me dice que sí. Y le digo, ¿quién te envió por hechicería para enfermarlo? Lo sacamos en el nombre de Jesús. Salió con un tremendo suspiro. Las almas errantes salen así. Así salen las almas errantes. Los demonios patalean, gritan, me escupen, me quieren golpear. No, las almas errantes salen despacito, así. Y se van. Y el niño, tranquilo, tranquilo. Hemos encontrado almas errantes pegadas en el cuerpo de la gente por hechicería. Y los síntomas son esos: pesadez de espalda, dolor en el brazo, frialdad de pies, dolor de huesos, la casa está fría, hay actividad paranormal, o con lo que le dicen penan, en la casa penan. Eso hay cuando hay un alma errante vigilando o visitando la casa de alguien. Pero ¿cómo también viene un alma errante? ¿Cómo viene un alma errante? A través del famoso juego de la Ouija. No es un juego, son ejercicios para abrir campos espirituales de maldad. Son ejercicios. No es un juego. Si fuera un juego, qué bonito sería. No, son ejercicios demoníacos para abrir campos o dimensiones, y por ahí ingresan muertos a este plano y están en la casa. Recuerdo que me llamaron de Colombia y la mamá de estas dos niñas me decía, pastor, mis hijas no pueden dormir. Inmediatamente yo supe, por alguna razón, que las chicas habían jugado Ouija. Yo le dije, ¿tus niñas han jugado Ouija? Y las niñas entre temor y miedo y vergüenza dijeron, sí, hemos jugado Ouija. Y empecé a ministrarlas, porque la Ouija, el demonio de la Ouija, ese sí es un demonio, se llama Zozó.
Y cuando yo le di una orden a Zozoa en el nombre de Jesús que suelte la casa, fíjense que la cama, las tablas de la cama se cayeron, las cosas que había en su armario se cayeron, las niñas gritaban de terror. Yo escuchaba por el teléfono que gritaban de terror. Obviamente después cerramos esos portales en el nombre de Jesús, le dije a su mamá que tenga mucho cuidado, pero hemos encontrado almas errantes que han ingresado a las casas a través de la Ouija. Y es muy peligroso. ¿Qué más? Entonces, estas almas errantes viven en las regiones celestes de maldad. Pero ¿por qué no están en el lugar de tormento y menos en el cielo? Uno, porque murieron antes de tiempo. Y hay miles y miles de gente que ha muerto antes de tiempo. Los soldados de la guerra mueren antes de tiempo. Mucha gente muere antes de tiempo. Los suicidas en el mundo mueren antes de tiempo. Los que son asesinados por algo que pasó en la calle mueren antes de tiempo. Pero ¿qué sucede con la gente que muere en su tiempo? La gente que muere en su tiempo, vamos a ir a la Biblia. La gente que muere en su tiempo, ¿dónde se va? Bien, vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al paraíso. Vamos a detenernos aquí. Entonces, una persona que está en Dios, cuando muere, son los ángeles que lo escoltan al paraíso. Por eso el Señor en los Salmos dice: grato olor es para Jehová la muerte de sus santos. O sea, cuando una persona que cree en Dios, que lo amó, que lo sirvió, muere, para nuestro Señor es un perfume. Así dicen los Salmos: grato olor es a Jehová la muerte de sus santos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando una persona creyente muere, el Señor dice: qué hermoso aroma, un hijo mío viene a mi encuentro. Entonces, cuando Lázaro muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y dice: y murió también el rico y fue sepultado. Y de pronto en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dijo dando voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico murió en su tiempo y no quedó como alma errante, fue al lugar de tormento. Pero no fue al lugar de tormento porque tenía plata, sino por la maldad de su corazón. Porque si ustedes leen la historia, él le tiraba las migajas a Lázaro para que coma. O sea, era tan desgraciado que teniendo comida no pudo sustentar a este pobre hombre. Entonces él muere en su tiempo y se va al lugar de tormento. Lázaro muere en su tiempo y se va al paraíso. Pero los que no mueren en su tiempo se quedan flotando como almas errantes en el bajo astral o en las regiones celestes de maldad. Esa es la gran diferencia. Pero ¿cómo le han llamado nuestros amigos católicos al bajo astral, ahí donde viven? Le han llamado purgatorio. La Biblia le llama regiones celestes de maldad. Entonces el purgatorio no existe, bíblicamente no existe, porque si no, hago misas y lo saco y lo saco y lo saco hasta que lo libero. Entonces, si fuese así, ¿para qué murió Jesús? Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación. Perdona nuestros pecados, nacemos de nuevo y somos salvos, ¿verdad? No voy a entrar en discusión de que si existe, dónde está el purgatorio, no. Que ellos lo crean, perfecto, tienen todo el derecho a creer en lo que ellos quieran creer. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Entonces, cosa curiosa, en el versículo Lucas 27:30, dice, el rico dice así: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Se acordaba que tenía un papá y una casa, miren, estando en el lugar de tormento. Ya muerto, ¿ah? Porque tengo 5 hermanos. Se acordaba de sus hermanos y se acordaba cuántos hermanos tenía. 5 hermanos, un padre y una casa.
ya estando muerto en el lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere dentro de los muertos se arrepentirán. O sea, el rico estaba ahí y tenía conciencia. Por eso es que las personas que mueren y se quedan como almas errantes, vienen a visitar a sus seres queridos, porque se acuerdan que tenían un papá, una mamá, una casa, ¿no? Y ellos quieren darse a entender de que están ahí, y empiezan a moverte las cosas, empiezan a ocurrir cosas ahí, pero tu espíritu, o sea, tu cuerpo que está vivo, rechaza eso porque es una dimensión que quiere pasar acá y no son compatibles, y hay problemas. Pero ustedes sabían que la Biblia habla de gente buena que muere antes de tiempo. Hay gente mala que muere antes de tiempo y se quedan allá, pero hay gente buena que muere antes de tiempo. Ustedes han escuchado a veces cuando yo he ido a algunos velorios y decían, la señora era un pan de Dios, ayudaba por acá y por allá y era muy linda. ¿Por qué? Alguien me preguntó en un velorio, pastor, ¿por qué la gente buena se muere? ¿Por qué los malos viven hasta el final y los buenos mueren? Aquí está la respuesta. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 1 al 2. Dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Qué interesante. La gente buena muere antes de tiempo porque Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Miren, mi mamá falleció en el 2018. Si mi madre hubiera llegado a la etapa de la pandemia, mi mamita no hubiera soportado. Y para nosotros hubiera sido muy penosa verlo morir. Porque mi mamá toda su vida sufrió del asma. Tenía problemas respiratorios. Tenía problemas ya del hígado, del estómago. Entonces mi mamá no iba a soportar el COVID. Y el Señor se lo llevó en el 2018. Y uno dice, ¿pero por qué murió antes de tiempo? Porque el Señor los está librando del mal que vendrá. Esa es la razón por la cual mucha gente buena muere antes de tiempo. Muy bien, pero vamos a volver a nuestro tema. El Señor no puso ningún mandato de no invocar un demonio. Miren, vuelvo a repetir, el Señor no dejó escrito en la palabra, no invocarás demonios. No lo hay. No harás un altar a los demonios, no lo hay, pero sí contra la idolatría, pero no habla de los demonios. Pero sí dejó explícitamente un versículo en la Biblia de no invocar a los muertos. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo. Deuteronomios 18. Vamos a ver Deuteronomios 18. Dice así: no hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Está escrito que no debemos invocar espíritus de muertos, pero la gente lo hace. Cuando viene este pandillero con su mamá y empezamos a ministrarlo, la entidad que estaba en él habla a través de la mamá. ¿Te acuerdas, Oscar? Y dice: yo soy Manuel. Yo morí cuando tuve 10 años.
Miren lo que me está diciendo. Y yo le digo, ¿y por qué estás pegado en el cuerpo de este muchacho? Me dice, porque ellos, o sea, el vivo y el que ya murió acribillado, habían ido a su tumba y habían hecho un rito delante de su tumba para que ese niño vuelva, para que les proteja en sus asaltos, porque eran pandilleros, eran sicarios. Y yo le digo al niño, yo quiero ayudarte no sé lo que estoy diciendo, pero quiero ayudarte, le digo a él, ¿no? Le digo, ¿tú cómo has muerto? Y me dice, yo he sido un niño muy malo. Cuando me dijo así, le dije, no puedo ayudarte en nada. Yo he sido un niño muy malo, me dijo. Yo morí a los 10 años. Y yo veo a la mamá de, ¿cómo se llamaba este muchacho? Diego. Yo veo a la mamá de Diego como mi mamá. Me está hablando la entidad, que ya está muerta. Y la mamá que temblaba y se hacía así. Y yo le digo, ¿qué hicieron para levantarte? Hicieron un rito delante de mi tumba y me llamaron. Obviamente rompieron lo que dice Deuteronomios, no invoques espíritu de muerto. Y entonces yo le digo, pero tienes que irte, tienes que dejarlo ir. Me dice, pero es que su mamá es mi mamá. No, le digo, tu mamá no sé quién es, ella no es tu mamá, tienes que soltarla. Hicimos la oración que siempre hacemos y el niño se fue. Pero me dio mucha pena porque ese niño también había sido parte de la pandilla y había muerto en la delincuencia. Ahora, yo tuve el caso de unas odontólogas que vivían en Surco, unas pitucas, unas con mucho dinero. Y una prima mía que de vez en cuando viene acá, le dio mi número. ¿Qué sucede? Que la odontóloga mayor tiene 83 años, tiene un poquito de demencia senil. Y esta odontóloga, para estudiar su carrera, o sea, la abuela era odontóloga, la mamá era odontóloga y la tía que me escribe era odontóloga. Pero ellas habían hecho su carrera estudiando un cráneo. Y resulta que en la casa de estas odontólogas, literal, la cámara se desenfocaba así y luego regresaba, porque me mandaron el video, y luego ¡poc! Se caía. En el televisor donde estaba cuidando la ancianita, donde tenía sus cosas, su medicina, literal, lo han filmado, ¡poc! Se caía, todo. Estaban aterrados. Y yo le digo a la odontóloga, la sobrina, digo, por si acaso no tienen un cráneo, porque ya yo sé algo, ¿no? Sí, nosotros profanamos una tumba. O sea, mi tía profanó una tumba. Trajo el cráneo, lo hirvió, dice que apestaba horroroso en su casa cuando hirvieron el cráneo, lo limpiaron todo y empezaron a estudiar por dónde iba la raíz de los molares y todo, y lo han tenido ahí. Entonces, sin querer queriendo, profanaron una tumba, invocaron un muerto, hasta le habían puesto nombre, de verdad, le habían puesto nombre a la calavera. Y era de terror, no había empleada que aguante, salían corriendo. Porque la entidad se paraba en la puerta, así como dice la Biblia, una sombra. O sea, las enfermeras que cuidaban a la viejita no aguantaban un solo día, porque la casa penaba. Obviamente le dije a la señora, tienes que deshacerte de este cráneo. Le han dado, como ella me dijeron, ya cristiana sepultura. Y me dijeron, pastor, ¿le hacemos una misa? No, le digo, tranquila, y nomás. Y me dice, pero pastor, ¿qué hacemos más? Porque mi tía entra como que, como que alguien la toma. Y como era demasiado lejos y no había cuando nos juntemos el equipo, ¿no? Para ir bueno.
Lo que hice fue mandarle una oración en audio. Vas a ponerle esto en el oído de tu tía. Y ya, yo mandé el audio y la viejita empezó a escuchar el audio. Yo daba órdenes a toda entidad demoníaca, primero a toda entidad demoníaca que salga de ahí. Y si había un alma errante, yo pedía a los ángeles, porque esa es la forma en que yo lo hago, no sé si habrá otra. Yo pedía a los ángeles que le quiten el permiso que se le dio a esa alma errante de pegarse en el cuerpo de la tía. Miren, lo que me manda la odontóloga me dice, pastor, mi tía empezó a oír el audio y empezó a temblar, empezó a vomitar baba espesa, gritaba, se contorneaba. Yo estuve a punto de llamarte porque pensé que iba a entrar en shock y le iba a dar un infarto. A partir de ese día se fue toda la actividad paranormal de la casa de estas odontólogas. Y me dice, pastor, gracias a su oración, gracias a Jesús y gracias a la Virgen, porque eran católicas, ya mi tía está bien. Yo le dije, genial, cuenta conmigo cuando quieras. Así que tengo 2 católicas que son mis hinchas porque ven mis videos. Qué bueno, ¿verdad? Así que yo recibo a todos, yo no les critico y nada. Pero esa actividad paranormal la vi en la casa de esas odontólogas. De verdad. Yo me quedé sorprendido. Cuando nos llaman de Piura y una chica nos cuenta que su papá murió electrocutado y ella soñaba mucho con su papá. Y la chica paraba en llanto, llore. Cuando yo le digo, ¿cómo se llama su papá? No recuerdo, vamos a suponer que se llamaba Roberto. Le digo, Roberto, ¿estás ahí? Y la chica hace así. ¿Por qué no sueltas a tu hija? Y empieza a llorar la chica. Es que yo la extraño. Roberto, pero estás matando a tu hija. Hay almas errantes que no son malas, que de verdad se pegan porque quieren estar con su familia. Yo le digo, estás matando, mira cómo está tu hija, tienes que soltarla. Y dijo que no se iba. Yo saco del trance a la joven y le digo, mira hija, ve, tu papá está ahí, tienes que decirle que se vaya. Y ella dijo, papá, te agradezco todo el padre bueno que has sido, pero necesito que sueltes mi cuerpo, suelta mi espalda, suelta mi cabeza, suelta mi corazón. Y yo le digo, imagínate que tu papá está a tu lado, ¿qué le dirías? Y le dijo, papá, te amo mucho, has sido un padre maravilloso, pero te dejo ir, le dijo, descansa en paz. Empezó a temblar la chica, empezó a llorar, lloraba y decía, pastor, no sé cómo explicarte, pero yo tengo los ojos cerrados y mi papá está despidiéndose así, y empezó a llorar y a llorar, tranquila hasta el día de hoy. Pero hay almas errantes demoníacas, ¿saben? Tengo el caso de otra dama donde la bisabuela era una bruja y que la bisabuela no cobraba en dinero, ella cobraba en oro. Era una bruja de alto nivel. La bisnieta nunca conoció a la bisabuela, pero por el linaje de maldad que habla la Biblia, la tercera y hasta la 4ª generación, la abuela había quedado como alma errante. Cuando la bisnieta empieza a tener un poquito de dotes de brujita, se le pegó. Y cuando empezamos a confrontarla, a esta bruja, me dijo, no me voy porque ella es la elegida. Yo le dije, eso no te corresponde a ti. Ella es cristiana, hija de Dios, va a la iglesia, tú no puedes elegirla a ella. Ella es la elegida. En el rango familiar elegimos a ella. Yo tuve que sacarle del trance a la joven y hacer que ella diga, bisabuela, nunca te conocí, yo creo en Dios, yo no quiero ser bruja como tú, así que suelta mi espalda. Literal, la bruja salió echando furia por sus ojos, por su boca, se fue. Entonces, mis queridos, ocurre que hay almas errantes pegadas en la familia,
Pero hay otro tipo, no es un alma errante, es un sentimiento. Cuando las personas saben que su familia murió con el Señor o simplemente murieron, pero se aferran a recordarlo todos los días, empiezan a adelgazar, empiezan a tener un hincón en el corazón, empiezan a recordar a sus esposos o a sus esposas. No están invocando, no están haciendo misa, nada, simplemente los recuerdan. Empiezan a ponerse flaquitos, se vuelven viejitos, se decoloran. Y cuando hacemos la oración de liberación, nos damos cuenta que no hay un demonio, que no hay un alma errante. Entonces le digo, tú tienes un sentimiento arraigado en tu corazón. Tú estás recordando a tu papá o a tu mamá y empiezan a llorar. Sí, pastor, que mi mamá me hace mucha falta, que mi papá me hace mucha falta y que yo la recuerdo. Le digo, pero tienes que dejarlos ir. No hay nada más difícil que un hijo o una hija deje ir a un papá. Pero cuando es viceversa es casi imposible. Cuando un padre no deja ir a su hijo o a su hija. Porque se supone que los hijos tienen que enterrar a los padres. Pero cuando un padre entierra a un hijo, el dolor no tiene nombre. ¿Cómo se llama aquel esposo o esposa que perdió a su cónyuge? Viudo, ¿verdad? ¿Cómo se llama al hijo que perdió a sus padres? Huérfano. ¿Cómo se llama al padre que perdió a su hijo? No hay nombre. No hay nombre. No hay nombre. Porque es tan profundo el dolor que Dios no inventó un nombre para el padre que perdió un hijo. Huérfano, viudo, viuda, pero un padre que perdió a su hijo, no hay nombre. Y es ahí donde se les ayuda y se les dice, yo hago este ejercicio, pongo a la persona acá y una silla ahí. Imagínate que tu papá, tu mamá o tu hijo esté ahí, ¿qué le dirías? Y les dicen todo lo que su corazón quiere decirlos. Lloran, se desahogan, vomitan, tosen, moquean, hasta botan sangre por la boca. O sea, la emoción es arraigada en su cuerpo como una enfermedad, una enfermedad ya física, ¿no? Una enfermedad clínica que está afectando su corazón, está afectando su sistema nervioso, su sistema óseo. Son propensos a tener osteoporosis, se les caen los dientes, tienen el rostro amarillo, se les cae el cabello, porque la pena los consume. Y la pena no es un ente demoníaco, es un sentimiento que te arraiga en los huesos y en el corazón. Entonces, cuando se liberan de esa emoción tóxica, vuelve la salud, vuelve la claridad. Vamos a continuar. ¿Qué horas son antes que me apedreen? Ya voy a terminar. Ahora, nosotros encontramos un caso con Marita, trajo a su amiga, y resulta que su amiga, una joven de 30 y tantos años, ¿no? Las mujeres nunca dicen su edad, 30 y tantos. Así que tenía ciertos indicios de que tenía un muerto pegado en su cuerpo esta joven. Y yo pensé que era por hechicería, que se le pegaba en la espalda, pero cosa curiosa, ese muerto se le había pegado en los pies. En los pies. Y en la terapia empezamos a hacerle preguntas. Estaba muy agresivo este alma errante, muy agresivo, muy soberbio estaba. Incluso hasta me pateó. Sí, me dio una patada. Descubrimos que su primo la codiciaba sexualmente a esta joven. Y su primo había hecho un trabajo con un muerto y le había enviado ese muerto a la prima para que se le pegue en los pies. ¿Qué hacía el muerto? Yo te van a decir de locos, pastor, yo no lo creo. ¿Qué hacía el muerto? El muerto tenía intimidad sexual con la chica en una dimensión de los sueños,
pero el desgraciado del primo sentía el placer. Imagínense. Obviamente cuando lo sacamos al muerto me pateó, me insultó, me escupió, creo yo, pero se fue. Hasta donde sé, está tranquila, ¿verdad? Eso hemos encontrado, imagínense. Entonces hay muertos, hay brujos que se van a la tumba de los muertos, sacan al muerto y lo envían a que se pegue a una persona. Ese muerto se pega en la espalda, la persona empieza a adelgazar, a chuparse, a chuparse. Se va el cura, se va el pastor, le echan agua bendita, no sale porque piensan en su demonio. No, no sale. Porque los muertos, los espíritus errantes, las almas errantes, no les afecta el nombre de Jesús. No les afecta el nombre de Jesús. Una persona que tiene un muerto puede estar 5 o 6 horas echándolo fuera en el nombre de Jesús. No se va. No les afecta el nombre de Jesús porque es un espíritu humano. El nombre de Jesús solo les afecta a los demonios. Cuando le dices a un demonio, sale en el nombre de Jesús, gritan, patean, chillan, de todo. Un muerto no hace nada, se queda calladito, calladito. A ellos se los saca así, quitándoles el permiso que arriba le dieron. Ahí se emplea ángeles, de verdad que sí. Entonces, no les afecta el nombre de Jesús, es como yo pongo este ejemplo, ¿no? Pastor Carlitos, en el nombre de Jesús regálame tu celular. No me va a regalar. Me dice, cómprate, pastor, tienes plata. No, no le afecta el nombre de Jesús. No la va a hacer. Y entonces ocurre que a veces los sacerdotes que no son exorcistas, los pastores que no tienen el ministerio de liberación, echan fuera en el nombre de Jesús al muerto, no se va. Nunca se van y nunca se irán hasta que no se aplique el código apropiado para sacarlos, ¿no? Se les quita el permiso y les dice, vete, ya no tienes permiso, así que se van. Y salen con un resuello. Así se van. Una vez que sale, como el cuerpo queda descontaminado, la persona vomita, tiembla, escupe. Bueno, es una descontaminación espiritual, ¿no? Pero últimamente el Señor nos está llevando a otros lugares. Ya no estamos encontrando, ya no estamos sacando muertos de la gente. Estamos sacando muertos de casas. La última casa que visitamos con Mari, con mi esposa, con Oscar, en ese edificio un trabajador había muerto y se había quedado rondando el edificio. Y teníamos que tener un ente canalizador y fue la cuñada de la dueña de la casa. La tomó, empezó a llorar. Yo empecé a ver cosas en él. Le dije, ¿tu mamá sufrió mucho cuando moriste? Sí, decía, lloró mucho. Pero tienes que salir de esta casa no es tu lugar. Igual pedimos ángeles que le quiten el permiso y se fue. En esa casa hubo un suicidio también. Encontramos también a esa persona que se suicidó. Eso ya lo he contado otras veces, lo encontramos en la esposa, en la cuñada, porque salió de la esposa y se le metió a la cuñada por el tatuaje que se hizo la cuñada acá, el día, la hora, el mes del suicidio de su cuñado, porque lo quería como un papá. Entonces, mis queridos, es una realidad que existen almas errantes, almas en pena. Hemos utilizado textos bíblicos para comprobarlo y demostrarlo, y sobre todo les estoy contando casos que hemos tenido y muchos otros casos, ¿no? Donde, por ejemplo, la muerte es todo un reino, ¿saben? La muerte es todo un reino. Hay demonios, hay almas errantes, hay de todo. Pero hay una entidad que se llama la Santa Muerte, que es de México. Una mexicana me llamó y tenía problemas fuertes. Un capo del narcotráfico la había secuestrado y había abusado de ella. Producto de eso tiene una niña. Pero le mandó una brujería con la Santa Muerte para que ella nunca sea feliz con nadie. Ella era policía, era una oficial de la policía. Y me contaba el caso, muy doloroso. Y empecé a notar en ella los patrones de un muerto. Pero resulta que
cuando te envían un muerto para pegarte a tu espalda, cuando tienes un espíritu de muerte, cuando tienes un espíritu frío de cementerio, o cuando tienes a la Santa Muerte, los síntomas son los mismos, no hay diferencia, son los mismos. Y empecé a orar por ella. No encontré un alma errante, no encontré un demonio de muerte, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón que estaba ahí la Santa Muerte. Uno, porque era mexicana. Cuando yo le doy una orden a la Santa Muerte a aparecer, ella estaba en México, en una ciudad de Oaxaca, creo. Yo estaba en Comas, en verano, y yo recién me había duchado porque hacía un calor aterrador, estaba en short, en polito. Empecé a orar por esta mujer y mi cuarto se empezó a congelar. Yo sentía que era como un refrigerador. ¿Ustedes han sentido esa brisa que sale del frigider? Así lo sentía yo. Yo estaba orando, como pude saqué mi buzo, me puse mi buzo de un polar, saqué mi casaca, me puse, y ahí en el cuarto, con el ambiente en 32 grados, pero mi cuarto estaba en 15 o 14 grados, un frío y peleando ahí. Y la muchacha gritaba, y la muchacha vomitaba, y la muchacha aullaba, y le decía: Santa Muerte, suéltalo en el nombre de Jesús. Ese sí es un demonio, suéltalo en el nombre de Jesús, suéltalo. Hasta que dijo: ya, pastor. Y le dijo: ¿y ya qué? Ya salió. ¿Y cómo sabes? Mire su celular y una foto. Un tumor tamaño de mi mano salió de su estómago. Un tumor de carne. Lo tengo ahí, el que quiere ver me lo dice. A ver, pastor, ahí está, un tumor de carne. Y la muchacha se quedó mal aliviada. Y cuando yo estoy mirando el tumor, de pronto me doy cuenta que estoy caliente. Me empiezo a sacar la casaca, me empiezo a sacar el buzo, otra vez. ¿Por qué? Porque esa entidad había venido a hacerme la guerra hasta acá. ¡Qué sinvergüenza! Lo que esta entidad no sabía es que Jesús de Nazaret es todopoderoso y nadie puede con él. Jesús estaba conmigo, Jesús estaba allá, había ángeles y no pudo. Me congeló el cuarto, sí, me congeló la piel, sí. Cuando nosotros ministramos una casa con mi esposa donde encontramos un alma errante, ella es más sensible que yo. Todos sus pelitos se le erizan, de verdad, porque da miedo. Es normal tener miedo. La pregunta es: ¿hay alguien aquí que tiene esos síntomas? No me va, levante la mano. Pesadez de espalda, frialdad de pies, dolor de cabeza, en la noche hincón en el pecho. Estás adelgazando y no encuentras la razón. Oscar, no, está gordo. No encuentras la razón. ¿Y saben qué? Hay otro demonio que se llama espíritu de luto. Ese es un demonio. El espíritu de luto hace que tú siempre estés triste, melancólico y no sabes por qué. Sientas ganas de llorar, sientes ganas de salir a caminar sin rumbo. Ese espíritu de luto trabaja con las almas errantes. Ese es un demonio. Si tienes estos síntomas, no vengas acá ni levantes la mano. Pero si estás recordando a alguien que ya partió y que te hace mucha falta y que ya no está aquí y que de vez en cuando pronuncia su nombre y que de vez en cuando al recordar o al mirar su foto se te caen un par de lágrimas, posiblemente hay un alma errante girando alrededor de tu casa. He encontrado almas errantes donde el portal fue la urna con las cenizas. Claro, un asunto de sentimiento, ¿no? Lo ponen ahí. Pues es un portal a la muerte. Una vez alguien me trajo una urna ahí. Y ahí estaba la urna con la ceniza. Y me dijo: pastor, mira, acá está la urna con mi familiar. Yo puse la mano así y era como si me pusieran una plancha en la cabeza. Dios mío. Horrible.
Hemos encontrado casas donde las mascotas han muerto mirando la pared, donde los bebés sonríen con la foto del difunto. Ese tipo de casas hemos encontrado. Nos toca despedir a nuestros seres queridos que se fueron. Nos toca decirle: descanse en paz. La Biblia dice que Jesús vino y vino a dar vida en abundancia. La Biblia dice, y lo dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo o alguien que fue querido a ti viene a tu mente, has visto actividad paranormal en tu casa, posiblemente hay un alma errante que tal vez ya se te pegó en la espalda. No quiero asustarte, pero cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. En tu mente repite conmigo esto: Señor Jesús, te pido ángeles que le quiten el permiso, dilo en tu mente, si quieres háblalo, que le quiten el permiso que le ha dado a mi familiar o a quien tú creas conveniente para pegarse a mi espalda. Quítenle el permiso en el nombre de Jesús. Ahora háblenle al familiar y díganle: ve y descanse en paz, suelta mi espalda, ya no tienes permiso para estar aquí. 1, 2, 3. Ahora, en el nombre de Jesús ya no tienen permiso. Y si quieres llorar, llora. Y si hay que clamar, clama delante del Señor. Pero no invoques el espíritu de muerto, porque te va a traer problema. Te va a traer problema de verdad. Estos casos lo vemos siempre. Nietas que han invocado a su abuela y su abuela ha aparecido. Ella me invocó. Una persona que conocemos asistió al velorio de un niñito cuando ella tenía 6 años y el niñito tenía 4 años. Se cayó del tercer piso, murió. Ahora la persona tiene como 40 y tantos y hasta hace poco siempre veía al niño en su ducha. Oramos, utilizamos los códigos, se tranquilizó. La sobrina de Oscar, que es mi amigo, pasó por un quirófano porque le abrieron el corazón, pero antes había muerto alguien y ese muerto se le pegó a la niña. Cuando salió, Oscar sintió el aroma del hospital, de ese lugar, que se fue por su frente, así se fue. Esos casos nosotros vemos. Y qué bueno, ¿no? Para que ustedes sepan que no es bueno invocar un espíritu de un muerto. Dejen que los muertos, como dijo el Señor, dejen que los muertos se entierren en sus muertos. Ellos están allá, no volverán nunca más, no cuidan, no son ángeles, no te cumplen oraciones, nada. Déjenlos. Hay gente que no se ha ido porque los hijos no lo dejan que se vaya. Y muchas veces dicen: yo ya quiero irme, pero él no me deja. Miren lo que dice: yo ya quiero irme, pero ella no me deja. Así que Leo, suéltalo, déjalo que se vaya en paz, ¿no? En paz. Y termino con esto. Hemos encontrado bebés que han sido abortados. Se quedan como almitas errantes en la espalda de su mamá y no quieren perdonar a la mamá. Entonces nosotros hacemos este ejercicio, que las mamás le pidan perdón a Dios por haber practicado un aborto y que le pidan perdón al bebé por haberle quitado la vida antes de que nazca. Inmediatamente el bebé trasciende al Señor. Trasciende, sino como esos bebés se quedan acá y sufren, lloran. Así que hacemos eso. ¿Por qué los bebés trascienden al Señor? Para empezar, nunca nacieron, nunca cometieron pecados, son bebés
no pidieron venir a este mundo, y a veces los padres, en un acto de desesperación, de vergüenza, jovencitas que a los 15, 16 se practican un aborto, esos bebés están pegaditos a su espalda, no se van. Así que primero dice la Biblia, el que confiese sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. La mamá confiesa el pecado, dice: Señor, perdóname porque le quité la vida a un ser, y le dice: hijito, perdóname, perdóname, y descanse en paz. Y los bebés trascienden al Señor, trascienden y se van con el Señor. ¿Por qué? Porque esa falta de perdón o ese asesinato que se cometió no los deja ir. Entonces vienen ángeles, como en el caso de Lázaro, y se llevan a esos pequeños a los brazos del Señor. Entonces eso es, hermanos. ¿Y cuántos niños han muerto de una forma trágica? Estuvimos viendo con el equipo de Liberación un video donde un niñito de 10 años se pega a una niña de 12 años y habla a través de la niña y dice: yo solo quiero saber por qué mi mamá me mató. Yo tenía 10 años, mi mamá, pero ¿por qué mi madre me mató? Le dice al exorcista, ¿no? Estaba pegado en la niña y ataba con la niña. Dice: yo solo quiero saber eso, ¿por qué mi mamá me mató? Si yo la quería. O sea, ese niño no podía trascender porque su mamá lo había matado y él sentía rencor por la mamá, que se quedó acá flotando. Entonces, hermanos, Jesús cuando vino nos enseñó todo esto, pero están escondidos en la Biblia y nosotros ayudamos a la gente a salir de ese problema, de ese dolor. Así que el Señor Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él es la solución para la muerte. Él nos da eternidad, nos da paz, consuelo. Dice la Biblia que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo es. Tú puedes estar atribulado, pero tienes paz. De verdad que sí. Así que he querido enseñarles esto, he querido contarles esto, nuestras vivencias. Y hay muchas vivencias. Tenemos videos grabados, tenemos audios de lo que hemos encontrado. Tal vez algún día hagamos un conversatorio, ¿no? Y no sea un culto, sino una mesa redonda y les pueda mostrar los videos, los audios, para que ustedes vean cómo salen las almas errantes, cómo se manifiestan, cómo hablan. Nosotros no somos medium, para empezar. Está prohibido. La Biblia dice: no consultes al medium. El medium es especialista en invocarte un muerto para que converses con. En el libro de Isaías dice: ¿acaso no tienes a un Dios vivo? ¿Por qué tienes que consultar a los muertos para que guíen tu destino? Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué tienes que consultar a un muerto, dice, para que guíe tu destino? ¿Acaso Jehová no es un Dios vivo? Entonces nosotros tenemos a un Señor vivo que oye nuestras oraciones. Por más atribulado que estés, y si tienes vida, Él va a extender tu mano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. He querido compartir esto con tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, uno por uno. Y que les vaya muy bien en esta semana. Que sus trabajos sean fructíferos. Que su vida, que haya pan en casa. Que las puertas se abran. Y yo los bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un aplauso para el Señor.